Vamos a avanzar en una cosa que ha habido en otros países del mundo, no estamos haciendo algo novedoso, estamos copiando modelos de otros países en guerra, y es que tiene que haber una veeduría desde la sociedad civil y desde los organismos internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué esa veeduría? Porque se requiere entonces que podamos señalar esta otra versión desde las víctimas, desde las comunidades, desde las organizaciones, y esa versión tiene que ser legítima. No puede ser entonces la gente que se expone en medio del conflicto a dar la versión que sea también señalada. Tiene varios componentes. Uno, un componente que es un componente tecnológico. Tenemos una página web con un mapa donde tú puedes seguir informáticamente los lugares donde han habido, digamos, o ataques o donde las zonas de mayor conflicto. Dos, el trabajo con las comunidades. Nuestra versión, esta versión legítima de la realidad, viene de las organizaciones con las que trabajamos en todo el país, y Alirio nos va a hablar precisamente de esas organizaciones y de la forma como están absolutamente perseguidas y siendo reprimidas cuando levantan su voz. Y yo creo que es muy importante que los medios, en el contexto de la autocensura, puedan responsablemente decir: mira, hay una población que está siendo golpeada, perseguida por sacar la versión de esta otra versión de la realidad. Y lo tercero es un componente supremamente importante, y es el acompañamiento de un número muy significativo de organismos internacionales que están respaldando la veeduría, que están dispuestos a poner la cara por las comunidades en riesgo para que podamos avanzar en la veeduría. Fuimos las organizaciones sociales, los movimientos de derechos humanos, el campesinado, afrocolombianos, indígenas, bueno, realmente todo este otro espectro que representamos los que queremos avanzar en el camino de la paz. Y apenas se hizo la presentación en Oslo, dijimos: debe haber un cese bilateral. Cese bilateral al fuego, es fundamental que haya un cese bilateral. Guerrilla y gobierno, insistimos eso, Colombianos y Colombianas por la Paz envió las cartas, lo socializamos en la academia, en las organizaciones culturales, barriales, una gran acogida a esta propuesta del cese bilateral. Lamentablemente, el gobierno inmediatamente respondió que no quería un cese bilateral. Entonces vino el anuncio de las FARC de un cese unilateral, lo cual recibimos como una respuesta a la solicitud que hacíamos las organizaciones sociales, digamos, entre comillas, lo que ha dado en llamarse la sociedad civil. Lo recibimos como una respuesta de quien nos considera interlocutores válidos, y como interlocutores válidos a la sociedad colombiana, entonces nos respondía con este cese. Decidimos que era muy preocupante que la información sobre el conflicto, y especialmente en particular con el cese al fuego, saliera solo de los cantones militares. Como ya hemos dicho, no hay periodismo de guerra realmente, no hay periodismo que pueda ir a cubrir el conflicto, porque también en otras ocasiones hemos visto periodistas que han sido bastante audaces para informar, y resulta que han terminado también señalados de auspiciadores, de ayudantes, de judicializados. Entonces sabemos que la gente, el periodismo ha tomado, los medios tienen una autocensura, y entonces terminan informando sobre el conflicto desde el parte de los cantones militares. Las comunidades no tienen acceso a los medios masivos, no tienen una voz que puedan levantar y que sea reconocida.
lo cual sería impensable en una democracia. Solo esto que tenemos aquí solo se ha dado en dictaduras militares donde solo hay una versión de los hechos y donde las víctimas entonces son inmediatamente señaladas. Nuestras fuentes, como está en el mapa, son los medios masivos de comunicación. Entonces, estamos contrastando eso que dice la gran prensa o los medios masivos, lo que dicen las comunidades. Nuestras fuentes no es para hacer ninguna propaganda, es para dar una versión no oficial de esta realidad. El hacer la veeduría es importante porque sabemos que en este proceso que se ha iniciado de diálogos para la paz hay demasiados saboteadores, demasiadas personas interesadas, los amantes de la guerra, para que esto continúe el conflicto. Por lo tanto, para nosotros estar confrontando lo que está pasando en el país por medio de nuestras organizaciones, por medio de nuestras comunidades, es importante. Somos comunidades campesinas y que en este momento la guerra se ha acentuado más, donde el campesino ha llevado la parte más dura de esta guerra, porque el objetivo es desplazarlo. En esas zonas de consolidación siguen habiendo ametrallamientos, bombardeos, desplazamientos, encarcelamientos masivos, judicializaciones contra una serie de compañeros campesinos por el hecho de ser campesinos, por el hecho de vivir en zonas que en este momento se necesitan para las grandes transnacionales. Es que esta veeduría nace, digamos, al calor de las demandas que hay. Nosotros somos organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos y movimientos. Entonces, cuando nosotros esperábamos algo muy diferente, esperábamos un cese bilateral. Al no haber un cese bilateral, entonces esto nos pone en otra condición, digamos, en una veeduría muy complicada, porque nosotros no tenemos el poder de los medios, ni el poder económico, ni el poder político. Obviamente se hubiera podido hacer mucho mejor esa tarea si no se diera como se da en este desbalance, donde quien tiene todo el poder dice: yo no hago ningún cese de hostilidades. ¿Cuál es la labor moral nuestra, ética y el compromiso con la vida? Tenemos que denunciar que esto no se puede sostener, y un diálogo así no se sostiene, así no hay paz. El 20 se cumple el cese unilateral. ¿Qué va a pasar después de ahí? Sigue la guerra, sigue la confrontación. Entonces nosotros pedimos que esta veeduría no solamente sea hasta el 20, sino que continúe, ¿sí? Si hay paz, ¿qué va a pasar después de la paz? ¿Sí? Si se rompen los diálogos, ¿qué va a pasar después del roto los diálogos? Entonces la veeduría me parece que va a tener no solamente la vigencia durante este mes de confrontación, sino que va a seguir cumpliendo una función muy importante de dar a conocer qué es lo que está pasando.